En lo más antiguo de la Biblia, escondido en apenas unos versículos, se menciona una raza misteriosa, imponente y casi olvidada, los Nepilim. Gigantes de tiempos primordiales, seres cuya mera existencia ha generado debate durante siglos. Pero aquí está la verdadera pregunta: ¿desaparecieron para siempre después del diluvio, o su historia continúa de formas que apenas podemos imaginar? Es un misterio que ha desconcertado a teólogos, arqueólogos y curiosos por igual, porque, si lo que dice la Escritura es cierto, su presencia podría tener implicaciones mucho más profundas de lo que pensamos. En Génesis 6, 1-4, se relata que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, engendrando a los Nepilim. ¿Quiénes eran realmente esos hijos de Dios? ¿Ángeles caídos que abandonaron su morada celestial para mezclarse con la humanidad? ¿O simplemente hombres poderosos descendientes de una línea especial? El texto bíblico es breve, casi enigmático, como si quisiera despertar nuestra curiosidad, dejando un espacio de sombras donde la historia y la leyenda se entrelazan. En este documental vamos a sumergirnos en la historia y el misterio de los Nepilim, explorando sus raíces bíblicas, las evidencias históricas y culturales que podrían arrojar luz sobre su existencia, y lo que realmente sucedió con ellos después del diluvio. Analizaremos cómo pudieron haber sobrevivido, cómo reaparecen en los relatos posteriores del Antiguo Testamento, y qué dicen las teorías modernas sobre su posible legado en la actualidad. Cada capítulo abrirá una nueva ventana a este fascinante tema, combinando la narrativa bíblica con los hallazgos y las leyendas de distintas culturas antiguas. Lo que descubrirás al final podría cambiar la forma en que lees la Biblia, y quizá, la manera en que ves el mundo. Porque este no es solo un relato sobre gigantes, es una historia que nos habla de corrupción, poder y un plan divino que se impuso sobre todo. Prepárate para viajar a una época en la que la línea entre lo humano y lo celestial parecía difuminarse, y donde lo imposible se convirtió en parte de la historia sagrada. Para comprender el origen de los Nepilim, debemos viajar a un momento específico de la historia bíblica, los días que precedieron al gran diluvio. Génesis 6 nos presenta un mundo que, a pesar de su juventud, ya estaba profundamente corrompido. La humanidad se multiplicaba, pero con el crecimiento también aumentaba la maldad. Es en este contexto que aparecen unas figuras misteriosas, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Según el relato, estos hijos de Dios tomaron mujeres de entre los hombres y de esa unión nacieron los Nepilim, descritos como los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Sin embargo, el texto no detalla su naturaleza con precisión, dejando un amplio margen para la interpretación. La palabra Nepilim proviene del hebreo, nefilim, y suele traducirse como caídos o derribadores. Esta raíz ha dado lugar a dos grandes líneas de pensamiento. Algunos sostienen que se refiere a seres caídos del cielo, ángeles que abandonaron su lugar asignado por Dios, mientras que otros creen que alude a individuos poderosos, tiranos que derribaban a los demás por la fuerza de su estatura, su fuerza o su influencia. El hecho de que el pasaje sea tan breve y enigmático, ha permitido que ambas interpretaciones se mantengan vivas a lo largo de los siglos. La primera interpretación, conocida como la visión angelical, entiende que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se rebelaron y descendieron a la tierra. Este punto de vista encuentra apoyo en textos como el libro de Enoc, que narra cómo estos seres, llamados vigilantes, se unieron a mujeres humanas y engendraron a los Nepilim. Según esta perspectiva, el pecado de esta unión fue tan grave que precipitó el juicio divino del diluvio. Estos Nepilim no eran simples humanos, sino híbridos que corrompieron la creación de Dios, convirtiéndose en una amenaza para la humanidad y su pureza. La segunda interpretación, la visión humana, identifica a los hijos de Dios como la descendencia de Set, el hijo de Adán que siguió los caminos del Señor, y a las hijas de los hombres como descendientes de Caín, cuya línea estaba marcada por la rebelión y el pecado. Desde esta perspectiva, la unión entre ambas familias produjo generaciones de hombres poderosos y violentos, llamados Nepilim, pero sin ninguna naturaleza sobrenatural. Esta interpretación se apoya en otros pasajes bíblicos donde hijos de Dios se refiere a personas justas o al pueblo de Dios. Lo interesante es que los Nepilim no se limitan a la época antes del diluvio. En Números 13:33, cuando los espías enviados por Moisés regresan de Canaán, afirman haber visto allí a los descendientes de Anak, de la raza de los Nepilim. Esto abre una incógnita inquietante. Si el diluvio destruyó a toda la humanidad salvo Noé y su familia, ¿cómo es que se mencionan gigantes después de ese evento? ¿Sobrevivieron de alguna manera, o surgieron de nuevo por un proceso similar al original? Esta pregunta nos conduce directamente a uno de los misterios más grandes de toda la narrativa bíblica. El relato del diluvio universal, narrado en los capítulos 6 al 9 de Génesis, es uno de los episodios más impactantes de toda la Biblia.
Según la Escritura, la tierra estaba tan llena de violencia y corrupción que Dios decidió poner fin a toda carne sobre la faz de la tierra, salvando únicamente a Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos. El diluvio no fue un simple evento local, sino un juicio global cuyo propósito era limpiar la tierra de toda maldad y restaurar la pureza de la creación. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron hasta las montañas más altas, y la vida fuera del arca fue completamente destruida. El texto bíblico es contundente. Génesis 7:21 al 23 declara que murió toda carne que se movía sobre la tierra, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra seca murió. Esta afirmación parece no dejar lugar a dudas. Nada sobrevivió fuera del arca. Con este juicio, se habría puesto fin a la historia de los Nepilim, cuya presencia antes del diluvio era vista como uno de los símbolos más claros de la corrupción que había alcanzado la humanidad. Sin embargo, aquí es donde el misterio se complica y la narrativa da un giro inesperado. Siglos después, en Números 13:33, encontramos a los espías israelitas describiendo lo que vieron en la tierra de Canaán. Vimos allí gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta declaración plantea un problema fascinante. Si los Nepilim perecieron en el diluvio, ¿cómo es posible que existieran gigantes después de ese evento? La Biblia no detalla el proceso, pero nos deja con un vacío narrativo que ha dado lugar a múltiples teorías e interpretaciones. Una de las explicaciones más discutidas es que la genética de los Nepilim podría haber sobrevivido a través de la esposa de Noé o de las esposas de sus hijos. Según esta teoría, aunque el diluvio destruyó a todos los gigantes de aquel tiempo, el ADN que portaba la herencia de los Nepilim habría estado presente en alguna de estas mujeres, transmitiéndose a las generaciones posteriores y dando lugar a nuevos gigantes en la tierra. Esta posibilidad explicaría cómo podían existir pueblos como los anaceos, los refaítas o incluso figuras como Ag, rey de Basán. Otra teoría sostiene que, después del diluvio, hubo una nueva incursión de ángeles caídos que repitieron el mismo pecado narrado en Génesis 6. Si esto fuera cierto, significaría que los Nepilim no fueron un fenómeno único de la antigüedad, sino que su aparición podría haberse repetido en distintos momentos de la historia, siempre como un intento de corromper el plan divino. Esta idea encuentra eco en algunos textos apócrifos, aunque sigue siendo objeto de debate entre estudiosos y teólogos. Y aquí surge otra pregunta inquietante. Si sobrevivieron o si volvieron a aparecer, ¿dónde vivieron durante esos siglos oscuros? ¿Qué hicieron en esas tierras que la Biblia describe como habitadas por pueblos guerreros y ciudades fortificadas? Esta incógnita abre la puerta a una exploración aún más profunda de los rastros que estos gigantes dejaron en la historia, y de las huellas que quizá aún permanecen ocultas en nuestro mundo. Después del diluvio, la Biblia describe una tierra en la que aún habitaban pueblos de gran tamaño y fuerza, cuyos orígenes generan tantas preguntas como respuestas. Entre estos grupos se mencionan los anaceos, descendientes de Anak, que vivían en Canaán y que impresionaron profundamente a los espías enviados por Moisés. También están los refaitas, conocidos por su estatura extraordinaria y temida presencia en batalla, los Emim, un pueblo poderoso que habitaba en la región de Moab, y los zamzumeos, gigantes guerreros que fueron derrotados por los amonitas. Estos pueblos no eran leyenda para los israelitas, sino enemigos reales que se interponían en el cumplimiento de la promesa de Dios de entregarles la tierra. Uno de los ejemplos más notables en las Escrituras es Ag, rey de Basán, mencionado en Deuteronomio 3:11. La Biblia detalla que su cama de hierro medía más de 4 metros de largo, una descripción que subraya su tamaño imponente. Ag no solo es recordado por su estatura, sino también por su papel como uno de los últimos sobrevivientes de los refaitas, lo que sugiere que estas líneas de gigantes persistieron durante siglos después del diluvio. Su derrota a manos de los israelitas es presentada como una demostración de que, sin importar cuán grandes fueran sus enemigos, la mano de Dios podía dar la victoria. El caso más famoso de un gigante en la Biblia es, sin duda, Goliat, el guerrero filisteo descrito en 1 Samuel 17. Con casi 3 metros de altura y una armadura que pesaba más que un hombre promedio, Goliat desafiaba no solo a Israel, sino al Dios de Israel. Su derrota a manos de un joven pastor llamado David no fue solo un triunfo militar, sino un mensaje eterno sobre la fe y la dependencia de Dios frente a lo imposible. La Escritura también menciona que Goliat tenía hermanos de gran tamaño, lo que indica que su familia era parte de una línea más amplia de gigantes en la región filistea. En cuanto a sus rasgos, la Biblia no se limita a señalar su altura. Estos gigantes eran descritos como guerreros experimentados, armados con tecnología militar avanzada para su tiempo, y dueños de un carácter altivo y desafiante. Culturalmente, parecen haber sido líderes o campeones de guerra, figuras que encarnaban el poder y el orgullo de sus pueblos.
Su presencia representaba una amenaza no solo física, sino también espiritual, porque muchas veces estaban asociados con culturas idólatras que rechazaban al Dios verdadero. Sin embargo, hay un detalle que despierta aún más la intriga. Algunos textos antiguos fuera de la Biblia, como el libro de Enoc y otras tradiciones apócrifas, insinúan que no todos estos gigantes eran completamente humanos. Se les describe como seres híbridos, mezcla de carne humana con algo que provenía del mundo celestial. Si esto fuera cierto, implicaría que la historia de los Nepilim no es solo una cuestión de genética antigua, sino un recordatorio de una guerra espiritual que se libraba en el trasfondo de la historia bíblica. Y la pregunta que queda flotando es, ¿qué implicaciones tendría para nosotros aceptar que estos gigantes eran algo más que simples hombres? Fuera de las páginas de la Biblia, encontramos relatos que, aunque envueltos en leyenda, parecen resonar con la historia de los Nepilim. Uno de los textos más citados es el libro de Enoc, un escrito apócrifo que profundiza en el relato de Génesis 6. Allí se describe cómo un grupo de ángeles llamados vigilantes descendió a la tierra, tomó mujeres humanas y engendró gigantes. Estos seres, según Enoc, no solo fueron físicamente imponentes, sino que enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, desde la fabricación de armas hasta la práctica de artes ocultas. Otro escrito, el libro de los Jubileos, reitera y amplía estos eventos, subrayando que los gigantes fueron una de las principales razones para que Dios enviara el diluvio. Cuando miramos hacia otras civilizaciones antiguas, la coincidencia de relatos sobre gigantes es asombrosa. En Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh habla de un rey semidivino de gran tamaño y fuerza, cuya historia presenta paralelos con la narrativa de los Nepilim. En la mitología griega, los titanes eran seres colosales que gobernaron antes de los dioses olímpicos, y cuya guerra contra estos últimos recuerda la lucha entre lo celestial y lo terrenal. Incluso en el continente americano, culturas como la de los nativos Paiute narran historias de gigantes pelirrojos que habitaban ciertas regiones antes de ser destruidos. En África, diversas leyendas hablan de ancestros enormes que construyeron estructuras ciclópeas que aún se observan hoy. En el ámbito arqueológico, han surgido hallazgos que han encendido el debate, aunque también han sido motivo de controversia. Fotografías y reportes de supuestos huesos humanos de dimensiones descomunales han circulado durante décadas, desde hallazgos en cuevas de Estados Unidos hasta excavaciones en Asia y el Medio Oriente. Sin embargo, muchos de estos casos han sido cuestionados por falta de verificación científica, acusaciones de fraude o ausencia de documentación fiable. Aún así, para algunos investigadores independientes, la persistencia de estas historias y los testimonios locales son indicios de que quizás haya algo real detrás de la tradición. La comunidad académica convencional suele mostrarse escéptica frente a estas afirmaciones. Para la mayoría de los arqueólogos e historiadores, los relatos de gigantes son explicados como mitos fundacionales, exageraciones literarias o metáforas de poder y grandeza. Sin embargo, otros sostienen que la convergencia de historias de gigantes en culturas separadas por océanos y miles de años es un patrón demasiado consistente como para ser pura coincidencia. Esto ha llevado a algunos a plantear la posibilidad de que todas estas leyendas estén inspiradas en una misma realidad histórica que, con el tiempo, se fue vistiendo de simbolismo y mito. ¿Y si estos relatos, desde Mesopotamia hasta las Américas, apuntan a una misma verdad antigua, narrada con distintos nombres y estilos? Tal vez los Nepilim no sean una historia aislada de la Biblia, sino parte de un capítulo global de la humanidad que hemos olvidado, o que quizá no queramos recordar. En los últimos años, diversas teorías modernas han intentado explicar el misterio de los Nepilim desde un ángulo científico. Algunos investigadores han especulado con la posibilidad de que ciertas evidencias arqueológicas o genéticas puedan estar relacionadas con restos de ADN antiguo, rastros de una humanidad híbrida o mezclas genéticas que habrían existido en tiempos remotos. Estas hipótesis, aunque fascinantes, se encuentran en terreno incierto, ya que las pruebas son fragmentarias y, en muchos casos, sujetas a interpretaciones muy diversas. Sin embargo, esta búsqueda constante revela algo importante. La humanidad sigue intrigada por el origen de estos seres y por la huella que pudieron dejar, no solo en la historia, sino en nuestra propia naturaleza. En el plano espiritual, el relato bíblico no se centra en explicar la biología de los Nepilim, sino en lo que representan, una rebelión abierta contra el orden divino. Los Nepilim son el símbolo de la corrupción extrema, de un mundo que se deja arrastrar por la mezcla de lo sagrado con lo profano hasta perder toda referencia a la santidad de Dios. Su existencia marca un punto en la historia donde la maldad había alcanzado tal magnitud, que incluso la creación misma estaba siendo contaminada en su esencia. Así, más que criaturas mitológicas o antiguas, representan un principio espiritual que sigue vigente, el peligro de alejarse deliberadamente de los límites establecidos por Dios.
Frente a este escenario, el mensaje de la Escritura es claro: Dios interviene para frenar la maldad antes de que destruya por completo a su creación. El diluvio no fue solo un acto de juicio, sino también un acto de misericordia, un reinicio que buscaba preservar la pureza de la humanidad y dar una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Es un recordatorio de que, aunque Dios es paciente, también es justo, y no permitirá que la maldad tenga la última palabra. La historia de Noé y el arca se convierte así en una advertencia y una promesa. Advertencia para aquellos que persisten en la corrupción, y promesa para quienes caminan en fidelidad y encuentran refugio en él. Pero la lección más profunda es que, aunque los restos físicos de los Nepilim puedan haberse perdido para siempre bajo capas de tierra y siglos de olvido, el espíritu de corrupción que encarnaban sigue vivo hoy. No necesita cuerpos gigantes para manifestarse, basta con corazones que se entregan a la soberbia, a la violencia y a la autosuficiencia. Ese mismo espíritu se infiltra en sistemas, culturas y decisiones personales, buscando distorsionar lo que Dios creó bueno. La verdadera batalla, entonces, no es contra huesos enterrados en el pasado, sino contra esa influencia invisible que quiere moldear nuestras vidas lejos de Dios. Resistirlo requiere una fe firme y una vigilancia constante. Significa vivir con discernimiento, reconociendo las sutilezas del mal y eligiendo, cada día, caminar en la luz. El relato de los Nepilim nos desafía a examinar nuestras propias mezclas, esas áreas donde hemos permitido que lo mundano se fusione con lo espiritual, debilitando nuestra integridad. Así como Noé encontró gracia en los ojos de Dios en medio de una generación perversa, también nosotros podemos mantenernos firmes, confiando en que su gracia es suficiente para preservarnos, incluso cuando la corrupción parece invadirlo todo. Hoy hemos recorrido un viaje profundo, explorando no solo las posibles interpretaciones históricas y teológicas, sino también el eco espiritual que este relato sigue teniendo en nuestras vidas. Hemos visto que, aunque las posturas varían y las teorías se multiplican, hay un hilo dorado que atraviesa todo. Dios sigue siendo fiel a su propósito, aun cuando la historia parece oscurecerse. No hay un consenso absoluto sobre cada detalle, pero sí una verdad que resplandece con fuerza. El corazón del mensaje bíblico siempre nos dirige hacia la esperanza y la redención. Este tema, más allá de sus matices doctrinales o culturales, nos deja un legado poderoso. Un legado que no se limita a la erudición académica, sino que late en la vida diaria de todo creyente que decide mantenerse firme ante la confusión y la corrupción. Las generaciones anteriores nos dejaron un ejemplo de perseverancia y de fe inquebrantable, incluso cuando no tenían todas las respuestas. Y hoy, esa misma determinación nos llama a no bajar la guardia, a sostener la luz de la verdad en medio de la oscuridad. En lo personal, este relato nos recuerda que la integridad espiritual no es un lujo, sino una necesidad. Que Dios siempre ofrece una salida, incluso cuando el enemigo parece cerrar todas las puertas. Nuestra tarea es no ceder, no negociar con la mentira y no olvidar que cada decisión que tomamos siembra una huella que trasciende nuestra propia vida. El camino quizá no siempre sea claro, pero la dirección es segura: avanzar en fe, obediencia y gratitud. Si quieres descubrir más misterios ocultos en las páginas de la Biblia, haz clic en el vídeo que ves en pantalla ahora mismo. Allí continuaremos explorando verdades que no solo informan, sino que transforman. Porque el viaje espiritual no termina aquí, apenas comienza.